Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a hacer una palabra de oración para que el Señor nos bendiga en este estudio. Oremos. Señor Jesús, ponemos en tus manos en esta mañana a cada uno de nosotros y nuestras mentes para poder captar las verdades enriquecedoras de la palabra de Dios. Y ahora que habremos de estudiar este tema, te pedimos que nos des una simpatía y una fe por nuestro Salvador y su sacrificio en favor de la humanidad. Te lo pedimos, agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En nuestra clase de esta mañana vamos a retomar un tema que es de impacto universal. Pudiéramos creer que solamente tiene impacto en este mundo, pero vamos a ver que en todos los siglos, en todas las eras y en todo el universo se va a estudiar este tema y jamás se va a terminar el estudio de el sacrificio de nuestro Señor Jesús en favor de la humanidad. El tema es Él murió por nosotros, refiriéndose al Mesías, a nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Nuestro versículo clave para esta mañana es Juan 3, 14 al 15. Esto es la antesala a uno de los versículos más famosos, que es Juan 3:16. Y esto te da contexto. Aquí tenemos una plática que tuvo Nicodemo en secreto. No quería que le descubrieran sus demás compañeros, fariseos. Le pregunta a Jesús, oye, ¿cómo me puedo salvar? Jesús le hace referencia a lo que hacía Moisés en el desierto para que la gente fuera sanada, para que él supiera y lo pudiera aplicar a un esquema más grande, al esquema universal de la salvación. Dice de la siguiente manera: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo quien en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermosos versículos tenemos en este momento. Así como Moisés tuvo un elemento al cual la gente pudiera voltear y mirar y confiar en Dios para ser salvado del veneno mortal, así el ser humano podría tener un elemento y una ocasión a donde voltear, a la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz, para que pudiéramos ser limpiados del veneno del pecado en nuestra vida. Tenemos aquí en esta lección que Jesucristo vino a redimir ¿a cuántas personas? A toda la humanidad. Su interés no solamente era con los que pudieran ser llamados justos, los que guardaran toda la ley, los que se portaran bien, no. El Señor vino a rescatar lo que se había perdido. Vino por los pecadores, vino por nosotros. Y de esa manera podía revelar realmente cuál era el carácter del Padre. El Padre de verdad está constituido en un principio que es el amor. Su carácter es amante y de esta manera Él podría derrotar su contraparte, el enemigo, lo opuesto de amor, que es la envidia, reflejada en el carácter de Satanás. Y de esta manera puede Él dar testimonio de que se puede vivir sin pecado. Así lo pudo haber hecho Adán. Así lo podemos hacer gracias a Cristo Jesús, solamente a través de Él. ¿Pero a qué más vino Jesús? Bueno, el sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es algo que va mucho más allá solamente de algo que sucedió en la cruz, en el Gólgota, y tiene sus antecedentes mucho antes de este evento, pero que va a tener una repercusión por la eternidad. Aquí tenemos lo que vamos a ver en la simbología del Cordero de Dios, algo preparado, anunciado y sacrificado. Y de igual manera vamos a ver el significado de este sacrificio, que murió por mí y murió por ti. Este es el poder de la cruz. Ahora veamos este tema de el Cordero de Dios. Esta simbología tan bella que fue utilizada de figura y sombra de algo mayor que iba a suceder, utilizado prácticamente desde que este mundo
tuvo que experimentar la cruel consecuencia del pecado, que es la muerte. Muy bien. Primera de Pedro 1:20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La Biblia presenta a Jesús como un sacrificio o algo inmolado. ¿Desde cuándo? Pues desde la fundación del mundo. Y pues esto no significa que Jesús murió cuando este mundo fue creado. Todo lo contrario. Es algo que nos quiere decir que, como Pedro menciona, que fue algo destinado para ofrecerse como sacrificio antes de que el hombre pecara. Ahora, esto era un plan de contingencia en caso de que la rebelión de Satanás cruzara los límites del cielo y llegara a este nuevo mundo, a la tierra. En este momento, donde se estaba deliberando qué hacer en ese caso, donde el ser humano que estaba siendo creado, planificado, se empezó a preguntarse el universo: oye, tenemos todavía entre manos este asunto de la rebelión de Satanás, y se llevó por lo menos 1/3 de los ángeles. ¿Qué va a pasar si el pecado entra en este nuevo mundo, en esta nueva creación? Después de deliberar mucho tiempo en esa pequeña reunión que fue el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, se dio a conocer cuál era la solución a este dilema. ¿Qué iba a pasar si el ser humano pecaba? Bueno, Cristo Jesús anunció que Él fue escogido y Él se ofreció a sí mismo como sacrificio, como pago de la muerte en caso de que el ser humano infringiera la ley de Dios. Todos los ángeles del universo se quedaron boquiabiertos, no podían creer lo que estaba sucediendo. Oye, jamás hemos visto que algo muera, jamás hemos visto que algo deje de existir. Ahora nos estás diciendo que tú, nuestro príncipe, nuestro líder, nuestro Dios, ¿estás dispuesto a sacrificarte por la humanidad? No, Señor, pues déjanos a nosotros. Mira, aquí tenemos huestes incontables de ángeles que están dispuestos a dar su vida en lugar de la tuya. Pero el Salvador, nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, rechazó esa idea. Dice: no, la única solución, y voluntariamente lo hago, es que yo me ofrezca como sacrificio en lugar de la humanidad. Imagínense toda esa escena que les estoy contando. Todo eso pasó y no lo podían creer. Ni siquiera cuando fue predestinado o anunciado en aquel momento. Bueno, al igual que el Cordero Pascual era separado y apartado el día 10 de Nisan para ser sacrificado el día 14 de Nisan. Oye, ¿qué es Nisan? Pues suena a un carro, ¿verdad? No. Así se le llamaba a este mes, al primer mes del año judío. Se le conocía como el mes de Nisan. Bueno, en este día 14 sucedía que asimismo también Jesús estuvo preparado desde el principio para el momento en el cual tuviera que ser sacrificado. Oye, pero en realidad el Cordero era sacrificado el día 14 y Jesús murió el día 14 de Nisan. Así es, ustedes lo pueden corroborar en la Biblia. Jesús fue sacrificado exactamente en la fecha que Él estaba anunciando. Y tenemos aquí una pequeña imagen de cómo se llevaban a cabo los sacrificios en el atrio del santuario, el santuario terrenal. Bueno, gracias a esta preparación anticipada, Dios podía enseñar a través de rudimentos o sombras cómo se puede salvar el ser humano. Era prácticamente una pequeña escuela práctica, didáctica, en la cual el ser humano podía poner su mente y sus esperanzas en algo futuro que iba a suceder, en el prometido Mesías. Bueno, de esta manera, en los sacrificios que se llevaban en el santuario terrenal, el ser humano tuvo acceso a un conocimiento de cómo se podía salvar.
Muy bien. Y este sacrificio, pues fue anunciado, así como lo dice Lucas 18:33. Y después de que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Todo lo que iba a suceder con el Mesías, claro, estaba en tipos, es decir, en enseñanzas, en sombras, desde la antigüedad, desde Adán, desde Abraham, desde Moisés, pero también el Salvador se interesaba que sus discípulos tuvieran en la mente lo que iba a suceder. Jesús anunció por primera vez este suceso a Nicodemo en esta charla privada que tuvo con él. En el versículo clave lo decía, así como la serpiente era levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bueno, más tarde, durante su último año de ministerio, ya sentía el Salvador que era necesario que sus discípulos supieran de este asunto. 3 veces les anunció que tenía que morir. En esta ocasión donde Pedro le sugería al Señor, no, Señor, ¿qué estás sugiriendo? Mejor deja de pensar de esa manera, tú tienes que vivir, hay que reacomodar aquí una religión, una nación. ¿Y qué le dice el Señor? Vete de aquí, Satanás. Oye, entonces Pedro, al sugerir esta posibilidad de que el Salvador no muriera y permaneciera con vida, se convirtió en un agente o un tipo de instrumento de Satanás para tentar al Señor Jesús de que no muriera por el ser humano. Satanás sabía muy bien que la muerte del Señor Jesús iba a dejar como garantía la salvación de toda una humanidad que estaba bajo su dominio. Ahora, también cuando pasaron en secreto por Galilea, los discípulos tenían miedo de preguntarle y pues el Salvador tenía que responderles que tenía que morir y padecer muchas cosas terribles, pero sobre todo la muerte. Y llegando a Jerusalén, donde esta palabra les era encubierta. Bueno, el anuncio de Jesús era algo totalmente diferente, diametralmente opuesto a lo que ellos esperaban como Mesías. Toda la nación, toda una religión enseñada, instruida por miles de años, dejó de lado el estudio de la palabra de Dios y enfocó sus esperanzas en tradiciones humanas que no tenían nada que ver con lo revelado a los profetas. Era que ellos esperaban un Mesías político, un Mesías revolucionario que rompiera las cadenas romanas que ataban a toda una nación, que los hacían pagar impuestos, que los hacían trabajar, que los sometían, que tenían que rendir cuentas al César. Bueno, una y otra vez, año tras año se repetía esto: el Mesías viene a liberarnos de una manera política, revolucionaria, con guerra, con derramamiento de sangre humana. Pero no, el Salvador venía de una manera totalmente diferente. Él venía a derramar su sangre para la libertad espiritual y eterna del ser humano. Ahora, ese cordero sacrificado, como dice Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La palabra consumado es, me gusta mucho, en el griego es tetelestai, una palabra que para mí es como el broche de oro del ministerio de Jesús en la tierra. Tetelestai, se terminó, consumado es, lo que prometí desde antes de la fundación del mundo, lo he cumplido. Y entregó su aliento. El camino a la cruz estuvo sembrado de humillación, agonía, que Jesús soportó voluntariamente. ¿Qué? ¿Nadie lo quería ayudar? Recordemos que Pedro sacó su espada,
estuvo dispuesto a cortar algunas orejas por ahí, ¿verdad? Y estuvo dispuesto a hacer más, pero el maestro le dijo, no, 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 ¿qué te pasa, Pedro? ¿Tú crees que si yo quisiera que me defendieran, que me libraran de estas manos y estos soldados, no podría yo decirle a miles de ángeles que me cuidaran? Un solo ángel podía hacer temblar, podía hacer caer a estos soldados, pero el Salvador voluntariamente rechazó toda ayuda angelical y toda ayuda humana. Voluntariamente soportó la humillación y la agonía. Después de inspirar a los hombres para que crucificaran al Salvador, Satanás los instigaba para que tentaran a descender para salvarle. Es decir, Satanás estaba tentando al Salvador. Por favor, baja de esa cruz. Por favor, no tienes que hacer esto. Tú te puedes salvar. ¿Podría Jesús haber descendido de la cruz y salvarse? Claro que sí. Él podía haber incluso restaurado sus heridas. Él podría haber quitado todas las cadenas que tenía o amarres que tenía a la cruz. Pero bueno, Él voluntariamente decidió morir incluso por aquellos que estaban pidiendo que no lo salvara. Ellos no sabían lo que pedían. Le pedían a Jesús secretamente o encubiertamente para ellos que dejara caer a la humanidad por completo. Con las palabras que le digo, tetelestai o consumado es, anunció Jesús su victoria definitiva sobre el mal y sobre el pecado. Fíjense, cuando Cristo exclamó, consumado es, los mundos que no habían caído quedaron asegurados. ¿De qué? Dice, por ellos se libró la batalla y se ganó la victoria. En lo sucesivo, Satanás no tuvo lugar en los afectos del universo. ¿Y esto por qué? Recordemos que para ellos era totalmente nuevo el concepto de mentira, totalmente el concepto de engaño. Entonces, todavía tenían la duda de si es que Satanás de verdad tenía algo de razón. Alguien que estaba tan cerca de Dios tenía que conocerlo bien, tenía que tener algo de razón. Por algo se rebeló, ¿verdad? Por algo se llevó a más de un tercio de huestes angelicales. Pero con este suceso, todo afecto y toda simpatía que tenían a él se empezó a quitar. Miren, el argumento que había presentado, que la abnegación era imposible para Dios y por lo tanto era injusto que la requiriera de sus inteligencias creadas, fue respondido para siempre. Los reclamos de Satanás quedaron de lado para siempre. Se garantizó la lealtad eterna del universo celestial. Es lo que les decía. A veces creemos que la cruz solamente fue para beneficio del ser humano, pero en esta ocasión vemos que también los seres inteligentes, los seres que han vivido mucho más tiempo que nosotros, se dieron cuenta de la verdadera naturaleza del pecado. Ellos jamás iban a aceptar a Satanás de ninguna manera en sus mundos, ni iban a tener simpatía por su causa. Mira el Calvario. Cristo murió por ti. ¿Y qué mayor evidencia del amor de Dios podríamos encontrar que la que nos fue dada en vida, muerte e intercesión de Jesús? Te pregunto, ¿tú crees que hay algo más que podría hacer Jesús por ti? Él lo entregó todo, se entregó a sí mismo, el creador de toda la creación, de lo que vemos, incluso de lo que no alcanzamos a ver. Se entregó a sí mismo por ti, para que te puedas salvar. Ahora vamos a ver el significado de su sacrificio, el sacrificio de nuestro Salvador por nosotros. Y pues sí, Cristo Jesús, dilo conmigo, Cristo Jesús murió por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito,
para que todo a quien en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Les mencioné hace un momento que el versículo clave era la antesala para este versículo, el más conocido de todos. Aquí tenemos el broche de oro, en que Jesús, por amor, viene a revelar el amor del Padre por la humanidad y se entrega a sí mismo por cada uno de nosotros. Ninguno de los millones de animales sacrificados desde el inicio del pecado, en los tiempos de Adán y Eva, hasta el 14 de Nisan del año 27 después de Cristo, podía quitar el pecado. Cada uno de ellos se utilizó solamente como figura, como sombra. Ellos por fe volteaban a ver al Salvador, que habría de morir por ellos en algún momento en el futuro. Solo el propio Creador podría ofrecerse como sustituto del pecador y pagar el castigo por su pecado, la muerte eterna. Solamente el Creador era el indicado para esta tarea de consecuencias no solamente mundiales, sino universales. Su muerte fue única e irrepetible. Escucha bien, irrepetible. No necesita volverse a sacrificar Cristo Jesús por nosotros. Lo hizo una vez y para siempre. ¿Cuántas veces? Repítelo, una sola vez. No necesita ser sacrificado otra vez. La religión más famosa, por lo menos de México, de Latinoamérica, el catolicismo romano, sugiere que en el momento de la Eucaristía, en el momento en que se levanta la hostia, sucede un milagro llamado la transubstanciación, donde este pan o esta hostia deja de ser solamente un panecito y se convierte en el cuerpo literal de Cristo Jesús. No lo ven como un símbolo, lo ven como Cristo Jesús encarnado nuevamente. De hecho, ellos dicen, tenemos tanto poder como sacerdotes que nos volvemos como creador de nuestro creador. Y en el momento en que lo parten, ellos dicen, estamos volviendo a sacrificar al Salvador por beneficio de los pecadores. Como si no hubiera sido suficiente Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ellos piensan que necesitan sacrificar a Jesús otra vez y otra vez y otra vez por N cantidad de veces. Entonces, este único sacrificio, el de Cristo Jesús en el año 27, el 14 de Nisan, fue suficiente para perdonar cualquier pecado. Oye, pero no me conoces, seguramente dices. No tienes idea de lo que he hecho. Bueno, yo no tengo idea, pero Cristo Jesús lo sabe y lo sabía cuando estaba cargando esa cruz hacia el Calvario. Mientras le clavaban las manos, mientras le clavaban los pies, Él sabía exactamente qué pecado podríamos cometer y en esa posibilidad Él murió por nosotros, hasta por ese que a lo mejor tú crees que es imperdonable. Es suficiente este sacrificio, el derramamiento de sangre de Cristo Jesús, para perdonar mi pecado. Este es el poder de la cruz. Mientras, como nos dice Primera de Corintios, que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es a nosotros poder de Dios. Fíjense, el original griego, la palabra poder es dunamis. Sí, dunamis, así como suena la dinamita. Así de poderoso como es la dinamita que tú ves que explota, que mientras más pones de dinamita, la amontonas, produce una explosión tan fuerte. Imagínate el poder de Dios, que es tan poderoso que puede destruir el pecado de todo lo que se le ponga ahí enfrente. ¿Quieres que tu pecado sea perdonado, que sea destruido? Arrímalo a esa dinamita, que es el poder de Dios,
Lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario tiene un poder más grande y más destructivo que cualquier dinamita, que de cualquier arma nuclear. Pero si no llevas tu pecado ahí, no puede ser destruido. Necesitamos llevarlo. Ven conmigo, yo también lo tengo que llevar. El poder de Cristo Jesús en la cruz puede limpiarnos de nuestros pecados. No hay nada más poderoso que eso. Porque durante toda la eternidad jamás vamos a entender lo poderoso que fue este sacrificio. La ciencia de la cruz va a ser algo que jamás vamos a dejar de estudiar. ¿En qué consiste este poder? Este dunamis de la cruz es la revelación suprema de la justicia de Dios contra el pecado. Y también es la revelación suprema del amor de Dios por los pecadores. Esta es la gran fuente de poder para romper las cadenas del pecado. Asimismo, la cruz es nuestra única esperanza de vida eterna. Fíjate, cada vez que volteemos la mirada, no a un crucifijo en nuestra pared, no a una cruz que esté ahí en algún templo, no. Con fe, mira a ese sacrificio que hizo Cristo Jesús por ti. Cada vez que te sientas triste, cada vez que te sientas abatido, recuerda que Cristo Jesús murió por ti. Y en este momento, en el momento que tú voltees, Jesús está intercediendo por ti. Está como quien dice, tomando con su mano todos los pecados que nosotros le llevemos para ponerlos al lado de esa dinamita que puede destruirlos. ¿Quieres que sea destruido? Mira a Cristo Jesús. Extiende la mano para que podamos llevarle nuestros pecados y con su muerte, con ese poder increíble, sean destruidos para siempre. Aprovecha hoy. Aprovecha en este momento. Si quieres, pausa este video, haz una oración y dile: Señor, tengo este pecado, quiero que me ayudes a perdonarlo, ayúdame a destruirlo, yo no puedo. Ya me cansé de intentarlo, te lo dejo a ti. El poder de la cruz es más que suficiente para destruirlo. Este es el único antídoto contra una futura rebelión en el universo. Jamás van a querer ver al Salvador, al Creador, crucificado otra vez. Jamás. Así como la perfección angélica en el cielo fracasó, la perfección humana fracasó en el Edén. El plan de salvación que hace manifiesta la justicia y el amor de Dios provee una salvaguardia eterna. ¿Por cuánto tiempo? Pues para siempre. Contra la defección en los mundos que no han caído, tanto como entre aquellos que serán redimidos por la sangre del Cordero. Nuestra única esperanza es la perfecta confianza en la sangre de aquel que puede salvar hasta lo máximo a todo el que se acerque a Dios mediante Jesucristo. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es nuestra única esperanza en este mundo y será nuestro tema en el mundo venidero. Amigos míos, mis hermanos, yo estaría encantado de llevar este mensaje no solamente a todo el mundo, sino a todo el universo. Si tú tienes la oportunidad de entregar a Cristo Jesús, no tardes más de entregarle tus pecados, porque de esa manera tendrás este camino libre para llegar a la vida eterna. Entrega tu vida a Cristo Jesús y cuando estés tan pero tan agradecido por la bondad de tu Salvador, no tendrás de otra cosa más que hablar en este mundo y en el venidero. En los siglos, en las edades eternas, lo único que vamos a hablar es lo cuán agradecido estamos con nuestro Salvador. Cualquier personaje de cualquier mundo se va a maravillar porque solamente lo vio de lejos. Solamente lo vio, no sé si tengan televisores, no sé cómo le hacen, pero la Biblia es clara. Somos un espectáculo para el universo. Y solamente de alguna manera lo vieron, pero tú vas a poder ir en persona y decirles: mira, Cristo me salvó de mis pecados
y su sacrificio fue efectivo. Que el Señor nos ayude a tomar de la mano a nuestro Salvador esta mañana y tú puedas entregarle tu vida para siempre. Vamos a orar. Señor Jesús, estamos muy agradecidos Estamos muy agradecidos por ese sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz. No necesitamos otro sacrificio. No necesitamos otro camino para salvarnos. No lo hay. Entonces, en tus manos ponemos nuestros pecados, en tus manos ponemos nuestros defectos, para que tú nos ayudes a ser aceptables ante el Padre. Ayúdanos a destruir todo sentimiento egoísta. Ayúdanos a destruir todo sentimiento de envidia, de avaricia, que puede estar minando nuestra vida en esta mañana. Te pongo en tus manos a mis queridos hermanos para que ellos sean limpiados por tu sangre bendita. Ayúdanos a todos nosotros, Señor, a ser aceptados, a ser aceptables ante el Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.